Hola, bienvenidos nuevamente al curso de habilidades digitales, manejo de software e impresión 3D, la nueva revolución industrial en el aula. En esta ocasión conoceremos el uso de las herramientas de dibujo vectorial y sus interacciones. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender algunos aspectos básicos del dibujo vectorial en Cinema 4D y también sobre estos elementos que se llaman NURBS, que nos permiten trabajar justamente con nuestros dibujos vectoriales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco de qué se tratan estos dibujos vectoriales. Vamos a agregar un NLados, una herramienta bastante útil, y vamos a ver que este dibujo tiene en su ventanilla de objeto ciertos parámetros que podemos modificar, por ejemplo el tamaño o la cantidad de lados. Entonces podemos llevarlo a configurarse como un círculo o sencillamente como un triángulo si dejamos 3 lados. Al mismo tiempo podemos redondear los bordes y trabajar el radio de estos bordes. Entonces nuevamente lo podemos convertir en un círculo o sencillamente en un triángulo redondeado. Podemos cambiar los planos con los cuales estamos trabajando y una serie de cosas que realmente vamos a dejar un poco afuera porque no son tan importantes para esta primera aproximación a Cinema 4D. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un NURBS que se llama extrusión o herramienta de extrusión, y vamos a agregar nuestro dibujo dentro de esta herramienta de extrusión. Por default, nuestra herramienta de extrusión aparece con un dígito de 20 en el eje Z, que vamos a dejar en 0. Voy a poner una vista mejor para que podamos ver lo que está ocurriendo. Teníamos 20 acá, entonces hay un desplazamiento en el sentido de Z, lo vamos a dejar en 0, y en vez de esto vamos a agregar un dígito de 50 en el eje Y. Entonces podemos ver cómo esta herramienta de extrusión nos permite crear un volumen a partir de la forma o de la trayectoria del dibujo vectorial. Es necesario que veamos que el dibujo vectorial en sí no tiene ninguna materialidad. Si yo presiono el render, no me va a aparecer nada, porque no hay ninguna materialidad asociada a esta trayectoria. Sin embargo, si presiono activo la casilla de extrusión, entonces vamos a ver que efectivamente hay un volumen. Bueno, esta herramienta es sumamente útil. Podemos modificar, por ejemplo, esta geometría con estos elementos de acá. Podemos también agregar mayor nivel de subdivisión para mejorar nuestra resolución. Entonces podemos trabajar objetos a partir de los parámetros que nos ofrece la herramienta de extrusión. Bueno, el siguiente objeto que vamos a conocer es el NURBS de recorrido, y lo vamos a ver a partir de un círculo. Vamos a dejar este círculo, que también es un objeto que tiene algunos parámetros que podemos cambiar, por ejemplo, convertirlo en un anillo o en una elipse. Entonces acá podemos transformar, digamos, esta propiedad. Vamos a desactivar la casilla de anillo, y los otros elementos son similares a los que habíamos visto en el NLados. Entonces tenemos una circunferencia de 200 centímetros y vamos a agregar una segunda circunferencia, pero en este caso vamos a cambiar el radio por 10 centímetros. Entonces tenemos una circunferencia grande y otra pequeña que vamos a hacer interactuar a partir del NURBS de recorrido.
Entonces vamos a agregar nuestras dos circunferencias dentro de este NURBS. Como pueden ver, ya están interactuando, pero no lo están haciendo del modo en que me interesa, que es producir una especie de anillo. Entonces vamos a cambiar el orden de los objetos al interior del NURBS de recorrido y aparece el anillo que les mencionaba. Entonces lo que está pasando es que un elemento está otorgando la geometría que recorre al segundo elemento, que podríamos decir el elemento base. Entonces podemos jugar bastante con estos dibujos. Por ejemplo, si yo realizo lo mismo con una rueda dentada, entonces vamos a reducir el radio interior y también el exterior. Vamos a reducirlo bastante más. Entonces, si agregamos esta rueda, vemos cómo aparecen estos dientes recorriendo nuevamente nuestra circunferencia. Bueno, esa es la función del NURBS de recorrido. Nos sirve para modelar también a partir de dibujos de mano alzada. Por ejemplo, vamos a crear un dibujo, vamos a hacerlo con una herramienta más libre. Vemos que acabo de crear un dibujo bastante aleatorio. Vamos a reducir nuestra circunferencia y vamos a agregar el dibujo que acabo de realizar en su interior. Entonces, de este modo podemos crear objetos a partir de esta interacción, como podemos ver acá. Bueno, esa es la herramienta de recorrido. Y posteriormente vamos a conocer la herramienta de torno, que también es muy interesante. Y vamos a utilizar en un tutorial posterior en el cual vamos a crear un objeto doméstico a partir de esta herramienta de torno. Entonces, en este caso vamos a utilizar la herramienta lápiz. Voy a crear un objeto. No importa tanto geometría, solamente con motivo de realizar un ejemplo. Y vamos a incorporar este objeto dentro del NURBS torno. Entonces, lo que se produce, para que puedan ver, es una rotación de nuestro dibujo en 360 grados. Entonces, esto nos permite crear objetos o piezas, digamos, que tengan esta característica. Nosotros, si cambiamos, por ejemplo, la posición del dibujo respecto del centro, tiene que ser el spline, por supuesto, entonces vemos que también se modifica la geometría total producto de la interacción de la herramienta de torno. Entonces nos sirve para crear tuercas, tornillos, todo tipo de piezas, solamente utilizando este objeto. Y finalmente vamos a conocer la herramienta de forro, que vamos a utilizar también a partir de un dibujo libre. Vamos a ir a la vista superior en este caso y vamos a crear un dibujo como el que vemos acá. Tiene distintos puntos. Vamos a seleccionar algunos de estos puntos. Vamos a mover para que vean mejor el efecto de esta herramienta. Tenemos una trayectoria muy poco común. Sin embargo, lo que vamos a hacer es agregar la herramienta forro y introducir nuestro spline dentro del forro, y vemos cómo aparece justamente una cara que cubre toda el área de nuestro dibujo. Bueno,
Espero que este conocimiento les sea útil y imaginen distintas formas para aplicarlo. Esto es lo referente al uso de splines y de NURBS. Muchas gracias.